Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mateo 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar para que el Señor nos enseñe por medio de su Espíritu lo que realmente Él quiere manifestarnos por medio de esta palabra. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, porque tú viniste al mundo por nosotros, Señor, porque tú viniste para salvarnos, Padre bueno, y tu palabra es grande, Señor, tu palabra es una enseñanza de amor y de misericordia, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en este lugar, Señor. Abramos nuestros oídos espirituales y nuestras mentes espirituales para que podamos entender el verdadero propósito de lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos en todo momento y no permitas que nos desviemos en ningún momento, sino que seas tú, Señor, quien hable en este momento, en esta mañana, Padre bueno. Bendícenos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces, bueno, como les decía, pues uno nunca se espera que lo inviten a estar en esta posición. Tal vez uno como que dice, uy, ojalá no me toque a mí en algún momento porque la responsabilidad es muy grande. Pero sí tengo que confesarles que de un tiempo para acá, o tal vez de hace mucho tiempo para acá, vengo pensando en algo que realmente nos aleja de ser esos verdaderos cristianos que nosotros queremos ser o que creemos ser. Porque realmente esta porción de hoy la hemos leído tal vez muchas veces, ¿sí? Es tal vez de las porciones de la Biblia que más conocemos, pero tal vez es de las que menos aplicamos en nuestra vida cotidiana. Y más cuando nos hacemos llamar cristianos. Porque cuando nos hacemos llamar cristianos, tenemos como esa tendencia a ponernos en una superioridad espiritual por encima de los demás. Es que yo conozco al Señor. Entonces vemos al vecino que se toma un traguito, entonces, uy, no, eso no es del Señor, ¿sí? O vemos al compañero que está escuchando música reggaetonera, yo qué sé, y uy, no, eso es del mundo, eso es del mundo, ¿sí? Y siempre tenemos la tendencia a juzgar a los demás y a decir, uy, no, esto es del mundo, esto no es del Señor, uy, no conocen al Señor. ¿Sí? Pero resulta que si bien nosotros conocemos al Señor y hemos tenido la posibilidad de transformar nuestro ser, pues seguimos cometiendo errores y seguimos pecando, seguimos fallando. Y pues eso es lo que de una u otra manera me motivó a que pudiéramos hablar de esta porción, y sé que el Espíritu Santo nos está llevando a eso, a hablar de esto y hacer énfasis en esto para que realmente podamos cumplir con nuestra misión como seguidores de Cristo, ¿sí? Porque realmente cuando decidimos seguir a Cristo, pues también decidimos ser obedientes a su palabra. Entonces, pues, esto me ha pasado un poco porque yo antes de conocer al Señor bien, siempre lo anhelé en mi vida, pero me tardé mucho tiempo, me tardé 36 años en conocerlo. Y algo que me impedía acercarme a Él era eso, ¿no? Que yo me sentía siempre juzgado. Y por ahí cuando estuve en la universidad tuve una noviecita cristiana y los papás no me querían porque pues sí, yo no era cristiano y pues me juzgaban, no me dejaban que yo saliera con ella y no le daban permiso de salir conmigo porque yo, mejor dicho, pues era terrible. O sea, yo no era cristiano, entonces pues yo era del mundo, yo sí. Era de lo peor, ¿no? Y pues mis intenciones no eran tan malas, pues sí. Entonces, pues
digamos que ese tipo de cosas me alejaban mucho, ¿no? Y realmente yo pensaba que los cristianos, o sea, yo decía, no, o sea, no, yo no quisiera ser cristiano, no quería clasificarme en esa secta, decía yo no quiero ser de esa secta de cristianos que nos están acusando como todo el tiempo. ¿Mm? Y hace tal vez como un año tuve una experiencia en mi trabajo porque estábamos haciendo una entrevista de trabajo con mi esposa y pues la persona que estábamos entrevistando era cristiana. Nosotros les preguntamos, venga, ¿usted cree en el Señor? ¿O usted sí, a qué religión pertenece? O, sí. Entonces ella nos dijo, no, yo soy cristiana y yo trabajé en un centro misionero, no me acuerdo el nombre, y empezó, digamos, en lugar de aprovechar ese momento para predicarnos o para tal vez enseñarnos sobre la palabra, fue como un momento para decirnos, pero no se preocupen, o sea, yo soy cristiana, pero no se preocupen que yo realmente, pues no, yo entiendo que pues no todo el mundo cree y entonces pues yo no me voy a meter en eso. Entonces, esto no va a interferir con mi trabajo, como si creer en el Señor interfiriera en nuestro trabajo. Ella no sabía que pues nosotros también creemos en el Señor, ¿sí? Pero ya nos empezó a acusar, ¿no? Solo por la pregunta. Y nos empezó a mostrar como que nosotros estábamos en un error, pero que ella estaba perfecta y que no pasaba nada. Yo estoy bien, ustedes están mal, pero pues yo entiendo, ¿no? Yo lo respeto. Entonces nos quedamos con mi esposa como, bueno, entonces ya le dijimos, no, mira, sí, nosotros también creemos en el Señor y sí, entonces ahí mismo cambió su forma de dirigirse hacia nosotros y no debería ser así. Inclusive entendiendo que si ella pensaba que nosotros no creíamos, pues debía tener una actitud diferente para que nosotros pudiéramos entender un poco mejor eso que ella conoce y que de pronto nosotros no conocíamos y que es lo que nos da esperanza y lo que nos da ese regalo maravilloso. Pues la verdad a mí no me gustó y de pronto fui muy duro en mi juzgamiento y adivinen qué pasó con esa entrevista de trabajo. No entró a trabajar con nosotros, entonces, porque también fui duro en mi juzgamiento, sí, pero ese tipo de cosas a mí me hacen como reflexionar y pensar en cómo estamos siendo nosotros como cristianos al conocer esa palabra, esa verdad, esa maravilla del regalo de la vida eterna y que no estamos sabiendo aplicar en lo cotidiano. Escuchamos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro, no lo aplicamos en nuestras vidas. Y la intención de la palabra es que nosotros la podamos entender y que podamos salir por estas puertas y aplicarla y decir, oiga, ¿verdad que hay algo mejor, no? Yo puedo transformar mi comportamiento, mi ser, ¿sí? Y fíjense que en la palabra, en el Sermón del Monte, Jesús dedicó pues un espacio considerable para condenar en alguna medida a los líderes religiosos por su hipocresía. Porque ellos con esa hipocresía hacía que tuvieran una apariencia externa como de justicia, pero realmente lo que estaban buscando era ser elogiados por las personas. Y en Mateo 6, si quieren vamos a Mateo 6, Mateo 6 del 1 al 18, pues vemos en toda esta porción del Sermón del Monte cómo Jesús de una otra forma dice, guardaos vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Y más adelante nos dice en el versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y más adelante, en el versículo 16 nos dice, cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas. O sea, todo el tiempo está hablando que realmente estos líderes religiosos lo que hacían era, digamos, mostrar una apariencia de algo que realmente no sentían, pero era para que los demás los reconocieran.
en alguna medida. Pero fíjense que aquí en esta porción de Mateo 7, pues ya también nos está diciendo que, o reconoce que los discípulos, o que nosotros también podemos caer en la hipocresía. No solo los líderes religiosos, eso no era solo para los fariseos, sino también para los discípulos. Pero además en esta porción, en el versículo 6, añade esa advertencia sobre ese extremo contrario de no saber discernir entre el bien y el mal, especialmente cuando conocemos la palabra, porque si bien nos dejamos tentar por el enemigo y nuestra debilidad nos induce a fallar todo el tiempo a pesar de conocer la palabra, pues no estamos aprendiendo a discernir entre lo que es bueno y es malo. Pero evitar estos extremos pues es muy difícil en nuestras fuerzas, porque precisamente nosotros somos carne, ¿no? Nosotros somos humanos y a veces es difícil reconocer que estamos actuando mal, que estamos fallando. Nosotros realmente tenemos un juicio muy suave con nosotros mismos, ¿no? Entonces, no, bueno, pues yo estoy fallando, pero pues tampoco es para tanto, no es tan grave, ¿sí? En cambio, mi hermano, ¿sí? Y nos dedicamos a juzgar indudablemente pues a todas las personas, inclusive somos más duros en el juicio con las personas de nuestra casa, con las personas con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Y nada es suficiente para nosotros, solo lo que hacemos nosotros está bien. Entonces, si mi esposa es cantaletuda, ay, qué mamera, es cantaletuda. Pero si no dice nada, ay, no, es que no dice nada, entonces todo es... Entonces, o sea, sí, siempre nos vamos a quejar por algo, y así con las personas con las que trabajamos, a las que conocemos, inclusive con las personas de la congregación, ¿sí? Que es en donde deberíamos ser como más misericordiosos. Pero nosotros realmente, como les decía, eso no lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas, porque realmente Dios es el que nos ayuda, ¿sí? Y fíjense que Dios nos explicó que nosotros podemos encontrar ese equilibrio en este problema y en todos los problemas que tengamos, simplemente si lo pedimos. Vamos a Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces fíjense cómo aquí en esta porción el Señor nos dice que sí, para nosotros en nuestra humanidad es difícil controlar muchas cosas de nuestro ser, pero que realmente si nosotros nos apoyamos en Él, en su Espíritu Santo, Él nos lo da. ¿A quién, si le pide su Espíritu Santo, no se lo dará? Y fíjense que coincidencialmente hemos venido hablando bastante en las últimas predicaciones del Espíritu Santo y de esa necesidad que tenemos del Espíritu para que nos dé como esa conciencia de pecado, pero también para que nos dé la fortaleza que necesitamos de Dios para poder sobreponernos a todas estas situaciones o a esta condición que tenemos como humanos. Y fíjense que la vida del reino nos permite vivir del modo correcto respecto a nuestros hermanos, pero esta vida nos libra de juzgar de forma inapropiada, pero también nos exhorta a no ser ingenuos en cuanto a las personas que verdaderamente son peligrosas y que pueden ser nocivas para nuestro espíritu, que nos pueden hacer desviar del camino. Entonces, todo el tiempo el Señor nos está diciendo, venga, ámense, cambien su forma de ser, tenemos que transformar nuestro corazón, a tener un corazón más misericordioso, ¿cierto? Pero también nos dice pilas porque igual estamos en el mundo y tenemos también la posibilidad de caer. Recordemos que nosotros por el solo hecho de creer ya tenemos la salvación, pero debemos cuidar nuestra salvación. Y cuidar nuestra salvación está en ser obedientes a su palabra y seguir y perseverar hasta el fin a pesar de las pruebas, entendiendo que somos pecadores, que fallamos, que tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Y fíjense que aquí nos advierte en esta porción de Mateo que realmente no juzguemos a nadie para que no seamos juzgados.
porque realmente cuando estamos juzgando, pues estamos como poniéndonos en una posición incorrecta, ¿no? Pero juzgar obviamente tiene distintos matices en la sociedad y en la Biblia, porque cuando hablamos de juzgamiento no solo estamos hablando de acusación, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de juzgar encontramos diferentes matices. Uno de ellos es, por ejemplo, un juicio de discernimiento o de hacer una evaluación normal, como lo dice en Lucas 7, del 41 al 43. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. O sea, hay un juzgamiento que no es acusatorio, sino como, bueno, me están pidiendo una opinión, bueno, esta es mi opinión, digamos, esta es mi opinión sobre alguna situación de la vida. Este tipo de juzgamientos, pues bueno, los tenemos que hacer todo el tiempo, así como inclusive tenemos que juzgar entre el bien y entre el mal, ¿no? O sea, qué es bueno y qué es malo. Y es un juzgamiento, digamos, correcto para nosotros mismos. Pero también hay juzgamientos que hablan, por ejemplo, de litigios legales, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 5:40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, aquí estamos hablando de, listo, alguien nos quiere llevar a pleito, ¿cómo debemos juzgar nosotros esa situación y cómo debemos actuar ante ese momento de juicio? Y es básicamente dejándole la capa también, ¿sí? Que esto es lo que debemos hacer también como seguidores de Cristo, o sea, ante este juicio de litigio puntualmente. Pero también nos habla de juicio respecto a un matiz que es la concesión de recompensas, y lo vemos en Mateo 19:28, que dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, fíjense que aquí estamos hablando de un juicio que se obtiene como una recompensa, ¿sí? O sea, vamos a los discípulos, digamos que fueron sentenciados con una recompensa que era juzgar las 12 tribus de Israel por el hecho de seguir a Cristo. Pero también hay unos matices que son los que más utilizamos nosotros en este mundo, y es el pronunciamiento de una sentencia. Y lo vemos, por ejemplo, en Juan 7:15, ¿no? 7:51, perdón. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, fíjense que aquí estamos hablando de inclusive algo que en la ley normal, los abogados me corregirán, que es el respeto al debido proceso. Venga, escuchemos primero antes de emitir un juicio. Pero normalmente, pues, a veces no utilizamos ese derecho al debido proceso, le violamos ese derecho a las personas, y es un derecho que tenemos no solo en este mundo, sino desde el punto de vista espiritual. Pero también hay un juzgamiento que es el más duro, un matiz de juzgar, que es la absoluta determinación del destino de una persona. Y la Biblia nos lo muestra también en Mateo 5:22. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, aquí ya hay o sea, ya usted hizo esto, pues usted está condenado. Usted hizo esto, pues, o sea, ya hay un juzgamiento directo. Entonces, resulta que esta porción realmente está haciendo alusión a estos dos últimos matices que les hablaba. Y Jesús nos advierte sobre el error de querernos poner por encima de los demás para declararlos culpables delante de Dios, pero no solo poniéndonos encima de los demás, sino poniéndonos por encima del mismo Dios, que es el único que nos puede juzgar.
Entonces debemos tener cuidado de no hacer esta clase de juicios porque nosotros también vamos a ser juzgados de cometer un pecado inclusive peor que aquel que estamos denunciando, porque estamos juzgando a nuestro hermano por una actuación o por algo que de repente hizo mal, pero nosotros estamos queriendo ponernos por encima de Dios, que a mí me parece que eso pues es peor. Y no nos damos cuenta que simplemente juzgando a los demás estamos siendo peor que esa persona. Entonces debemos saber que antes de que llegue el juicio debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Debemos examinar realmente qué es lo que hay en nuestro corazón, cómo es que actuamos nosotros, pensemos en nosotros mismos, ¿sí? No andemos pensando tal vez en las fallas de los demás. Bastante tenemos que solucionar con nosotros mismos como para querer solucionar también pues lo de todos nuestros hermanos, ¿sí? Pero si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, pues cuando seamos enjuiciados vamos a encontrar perdón, ¿no? Porque realmente no estamos juzgando, sino que estamos más bien evaluando nuestro ser, nuestro interior. Y fíjense que en Santiago 4, vamos a Santiago 4:12. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? O sea, qué mayor exhortación, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Sí? Solo uno es el juez. Solo uno es el juez que es capaz de salvar o de destruir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros realmente para juzgar a nuestros hermanos? Pero es que tal parece que el espíritu de nuestra época es ese, juzgar, ¿sí? Como les decía hace un momento, ¿no? Juzgamos a todos, ¿sí? Porque todos hacen mal excepto nosotros. Y cuando somos cristianos, pues peor, ¿sí? Porque creemos de verdad que tenemos una superioridad espiritual y no entendemos que todos somos pecadores, inclusive si seguimos a Cristo, porque todo el tiempo tenemos nuestra debilidad en la carne. A veces ni siquiera somos conscientes de nuestro pecado. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo realmente sea quien nos haga entender que estamos en esa situación o en esa condición. Y en el versículo 2 de Mateo 7, que es la porción que estamos viendo hoy, pues subraya ese principio que subyace bajo la advertencia de que tal como juzgas, pues serás juzgado. Y pues también podemos entender el argumento que hay tras esta advertencia si reconocemos que reitera en varios principios del Sermón del Monte que estamos fallando contra esa voluntad o contra esa enseñanza que Jesús nos vino a dar, ¿no? Entonces esta advertencia de juzgar es como inversa a la positiva bendición que Jesús defendió, por ejemplo, en la quinta bienaventuranza. Vamos a Mateo 5, en Mateo 5:7. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Fíjense, o sea, dichosos, aquí en la Reina Valera dice bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces cuando nosotros juzgamos estamos siendo inversos a esa bendición que el Señor nos da, ¿sí? O también es inversa al objetivo que tiene la oración que Él nos enseñó. Vamos a Mateo 6:12, que dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, realmente nosotros, o sea, el Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó, o sea, fue la forma en que nos dijo: venga, cuando quieran orar, oren así. Pero realmente estamos volviendo el Padre Nuestro como una falsa repetición, o lo estamos interiorizando verdaderamente y estamos orando como Jesús nos enseñó. Porque realmente nosotros estamos pidiendo que nos perdone nuestros errores, nuestras fallas, perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, pero estamos pidiendo, Señor, que nos perdone grandemente, pero nosotros estamos perdonando verdaderamente. Es algo que tenemos que analizar, ¿no? Y qué difícil que es perdonar para nosotros, o sea, para mí es muy difícil. Yo les confieso que cuando alguien la embarra conmigo, para mí es muy difícil perdonar.
Pero el Señor nos está diciendo, venga, espere, no sea tan duro, ¿sí? Porque pues usted perfecto no es, prácticamente nos está diciendo. Entonces pues pilas con juzgar de forma inapropiada, no ahí sea que de pronto usted, ¿sí?, la esté embarrando peor, ¿no? Entonces pues nosotros realmente como discípulos, como seguidores de Cristo, lo que debemos es estar impactados por la misericordia de Dios en la llegada del reino de los cielos, ¿sí? Y mostrarnos misericordia mutua, no juicio, porque realmente si creemos en el Señor y lo hemos recibido, pues hemos tenido el perdón. Ahora recordemos qué éramos antes de creer, ¿sí? ¿Y qué somos ahora? Antes éramos pecadores, hoy todavía lo somos, ¿sí? Pero conociéndolo tenemos la conciencia de que somos pecadores y que necesitamos de su ayuda para salir de ahí, ¿sí? Pero asimismo tenemos que mostrar nuestro amor y nuestra misericordia a nuestros hermanos para que ellos puedan entender esa gracia tan hermosa que tiene Dios con nosotros, ¿no? Que nos perdonó a pesar de todas nuestras fallas, de todas nuestras imperfecciones y de todo lo que, de cómo somos nosotros, pues verdaderamente, ¿no? Entonces, nosotros más allá de ponernos a juzgar, lo que debemos es perdonarnos los unos a los otros, entendiendo que nosotros también tenemos esas debilidades. Entonces, realmente, cuando nosotros caemos en un patrón de vida en el que juzgamos a los demás, pues estamos mostrando que no somos verdaderos miembros del reino de los cielos. Y es que nosotros realmente juzgamos, no hacemos justo juicio realmente, porque nosotros juzgamos a las personas por algo que dijeron. Entonces, no sé, todos tenemos malos momentos, ¿no? Entonces a veces de repente podemos decir cosas que no son correctas, pero ya juzgamos a esa persona por eso que dijo, o inclusive terminamos juzgando a las personas por algo que nos dijeron de esa persona, peor todavía, o ni siquiera le damos el beneficio de la duda, ¿no? O también digamos que juzgamos mucho a las personas por sus malos momentos, no reconocemos realmente todo lo bueno que las personas hacen, sino tuvo algún mal momento y ahí lo juzgamos, o a veces inclusive tenemos la tendencia a juzgar esos malos momentos, no solo a juzgar los malos momentos, sino a juzgar como los motivos que tuvo esa persona, pero nunca nos ponemos en sus zapatos, nunca nos ponemos en su situación. Nosotros en las reuniones de parejas, cuando hacemos consejerías, les decimos mucho a las parejas, venga, póngase en los zapatos de su esposa, venga, póngase en los zapatos de su esposo, y eso les va a ayudar a entender un poquito mejor qué es lo que pasa con su esposo o con su esposa, o por qué a su esposa no le gusta que usted le hable de esa forma, o por qué su esposo se siente mal por cierta situación. Pero nunca nos ponemos en los zapatos de nuestros hermanos, en su situación. Y entonces cuando nos ponemos en los zapatos de nuestro hermano, ahí es cuando podemos entender cómo nos gustaría ser juzgados a nosotros, cómo nos gustaría que nos juzgaran a nosotros los demás si estuviéramos en esa misma situación, ¿no? Pero muchas veces nuestra respuesta a esas situaciones es, pero, o sea, ten fe. Sí, no hay tan fácil, ¿no? O sea, sí, es que esa es nuestra lucha, realmente. Pero es que no has entendido, ¿sí? O sea, sí, pues, realmente, pues, es difícil a veces entender la voluntad del Padre. El Padre nos dice que nos perdonemos los unos a los otros. Alce la mano a quien le queda fácil perdonar. Bueno, o sea, pero realmente es una lucha. Y bueno, o sea, yo creo que don Orlandito, pues bueno, sí, o sea, pero todos en nuestro momento hemos tenido realmente una lucha realmente para poder perdonar. Y sí, perdone, fácil, pero debemos entender que necesitamos algo más que una palabra de un hermano diciendo, perdone, es fácil, ¿no? Pues no es tan fácil, ¿sí? Entonces, pues, pongámonos en los zapatos de nuestros hermanos, ¿no? Vamos a Romanos 14, del 10
al 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, fíjense lo que nos habla aquí de juzgar, ¿no? Porque realmente cuando nosotros estamos juzgando a nuestro hermano, estamos siendo piedra de tropiezo, ocasión de hacerlo caer. Y la misión que nos ha mandado el Señor Jesús es: venga, predique el Evangelio para que cada vez más personas puedan acercarse, conocer la palabra y conocer esa bendición eterna. Pero cuando estamos haciendo culpable a alguien porque lo estamos juzgando, pues fíjense que nosotros nos estamos haciendo culpables a nosotros mismos porque estamos haciendo nuestra opinión algo absoluto y estamos usurpando el lugar de Dios, que Él es el único que puede juzgar de esta forma. Pero además, cuando nos sentimos juzgados, estamos alejando a los demás. Fíjense yo cómo me sentí con mi noviecita de la universidad cuando no me quería ni ver el papá porque no era cristiano. Se decía, uy, no, pero ese es el amor de Dios, no puede ser. Yo estaba buscando algo distinto. Y fíjese que la vara está muy alta para los cristianos, ¿sí? Porque en teoría los cristianos conocen más al Señor, conocen más la palabra. Entonces lo que tenemos es que ser luz en la oscuridad, ¿sí? Ayudar a sacar a nuestro hermano del lodo cenagoso, así como Jesús lo hizo con nosotros. Y pues bueno, en la medida que nosotros lo podemos entender mejor, pues también vemos que el tipo de amor que Jesús nos ofrece, pues nos permite servir positivamente a los demás. Porque cuando juzgamos no estamos sirviendo, estamos ayudando a que nuestro hermano se desvíe realmente. Que nuestro hermano no quiera conocer, no se quiera acercar al Señor, ¿sí? Entonces debemos realmente servir entendiendo ese amor que Dios nos dio y no estar condenando, ¿no? Si en nuestro corazón pues no tenemos ese amor, sino más bien una actitud vengativa de condenación, pues estamos reconociendo que no conocemos ese amor y esa misericordia que Dios nos dio y con la cual realmente nos perdonó. Y aquí en Mateo 7, fíjense que en el versículo 2, pues también esa amonestación continúa con la afirmación de respecto a la medida con la que medimos o con la que juzgamos seremos medidos, ¿sí? Entonces fíjense, si nosotros ponemos duro juicio a nuestro hermano, pues ¿qué nos espera a nosotros? También pues duro juicio para nosotros. Por eso evaluémonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos gustaría que nos juzgaran cuando estamos en la situación de nuestro hermano? Y en el versículo 3, pues la ilustración que usa Jesús, que es una hipérbole, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas ojo en la viga de tu ojo? Pues de una otra forma, pues nos muestra un poquito como de pronto el contexto en el que vivía Jesús como hijo de un carpintero, ¿cierto? Pero nos muestra como esa diferencia entre el insignificante problema que tiene el acusado versus el enorme problema que tiene el acusador. Entonces, este último no va a poder ayudar a nadie porque realmente su visión va a estar cegada totalmente o afectada por la viga que tiene en el ojo, ¿sí? Lo que no quiere decir que la astilla no sea un problema, ojo, ¿sí? O que la paja no sea un problema. Pero ¿no les ha pasado a ustedes que de pronto se les mete como una motica en el ojo o la pestaña ahí se les mete en el ojo? Y eso es absolutamente incómodo. Y nos refregamos el ojo y tal vez no se puede salir y de pronto podemos ver, pero no podemos ver de la misma forma porque tenemos esa incomodidad en el ojo
Y cuando nos refregamos y todo y no funciona, ¿qué es lo que hacemos? Buscar ayuda, ¿no? Le decimos a alguien, a mí cuando eso me pasa, mi amor, se me metió una vaina ahí en el ojo, ayúdame, ¿sí? Si ella me sopla, ella me jala las pestañas, bueno, sí, ella me ayuda, ¿sí? ¿Ya? Pero ¿y si no tuviéramos quien nos ayudara, si de repente, digamos, mi esposa en ese momento estuviera cegada y no pudiera ver cómo ayudarme, entonces persistiría esa incomodidad en mí y no tendría cómo solucionarla? Porque realmente el hecho de que la astilla sea un menor problema que la viga, pues no quiere decir que no tengamos un problema, pero necesitamos realmente ayudarnos, pero ayudarnos de una forma verdadera, no siendo hipócritas, porque fíjense que en el versículo 5 ya se denota que el problema del acusador realmente es su hipocresía, ¿no? Entonces aquí dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Pero qué es hipócrita? Entonces yo veía en el diccionario qué significa hipócrita. Entonces en el diccionario dice que hipócrita es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. O sea, fíjense que es como un fingimiento, es fingir algo que yo no soy, ¿sí? O sea, creo que soy bueno, pero realmente no soy tan bueno como creo, ¿sí? Pero dentro de los sinónimos aparecía falsedad, fingimiento, y aparecía ahí fariseísmo, ¿sí? Entonces dije, bueno, ¿qué es fariseísmo? ¿Sí? Entonces revisé ahí y dice que fariseísmo es ser seguidor de una secta judaica que aparentaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. O sea, soy juez, soy exigente con el cumplimiento de esos preceptos, de ese mandato, pero yo los eludo. O sea, yo no necesito cumplirlos. Y muchas veces como cristianos creemos que estamos en esa posición espiritual, en la que, no, todos tienen, pero yo estoy bien, yo no, ¿sí? Entonces, pues, Jesús se lo dijo muchas veces a los fariseos en Mateo 6 y 2 les decía, en Mateo 6, 2 les decía, hipócritas. En Mateo 6, 5 les volvió a decir, hipócritas, ¿sí? Y cuando oren no sean como los hipócritas, o sea, se los decía todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esa hipocresía es la que de una u otra forma hace que nosotros pensamos que podemos ver el pecado de nuestro hermano con claridad, pero que realmente no hemos visto o tener esa viga no nos permite ver esa actitud pretenciosa y crítica que tenemos con respecto a nuestro hermano. Entonces, cuidémonos de esa hipocresía, porque si bien la hipocresía puede ser un pecado remediable que nosotros podemos eliminar haciendo un examen de conciencia y reconociendo al Señor que tenemos nuestras fallas, pues al final el Señor es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Pero pues por otro lado, esa hipocresía puede revelar pues un pecado realmente terminal. Fíjense que a lo largo del ministerio de Jesús muchas personas se unieron a Él, pero decidieron después no seguirlo. O sea, se unieron a Él con un objetivo personal, para obtener un beneficio personal material, ¿sí? Pero cuando se dieron cuenta que la vida de fe no era eso, lo terminaron dejando o terminaron buscando su beneficio personal por otro lado, y uno de esos ejemplos es Judas, pero muchas otras personas lo hicieron. Fíjense, vamos a Juan 6, del 60 al 66, si alguien nos quiere ayudar a leer, por favor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. ¿Desde el 66? Hasta el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces fíjense, o sea, cuando vieron que esto no era tan fácil, lo que hicieron fue desertar, ¿sí? O sea, lo estaban siguiendo con hipocresía, ¿sí? Entonces Jesús nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos, porque de lo contrario somos hipócritas, y siendo hipócritas pues no estamos conociendo al Señor. Pero fíjense que la religiosidad muchas veces nos ciega en lo relativo a nuestra hipocresía, porque creemos que por tener ciertos comportamientos implantados por la religión ya estamos perfectos y estamos salvos. Y recuerden que no son nuestras actuaciones, ¿no?, sino lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Lo que está mal, lo que nos hace pecadores. Juzgamos al asesino, pero realmente el mismo Señor nos lo dijo, ¿sí? El que piense mal de su hermano ya es culpable, ¿sí?, de homicidio. Entonces, pues, juzgamos pues, por las actuaciones, pero no realmente por lo que hay en nuestro corazón. Y a veces me entristece un poco que la iglesia sea ese lugar en donde nosotros aprendemos a juzgar. Porque realmente o sea, el comportamiento real como hermanos es que la congregación sea ese lugar seguro en donde nosotros podemos hablar con libertad, sin temor a ser juzgados, ¿sí? Y hemos visto en nuestras reuniones de pareja como a veces nosotros mostramos pues nuestras fallas como parejas, y la gente termina juzgando a esa pareja que vino y con todo, digamos, ¿quién lo ve? ¿Quién los ve? ¿Sí? O sea, ¿quién se imaginaría? Pero realmente el Señor usa nuestras imperfecciones y nuestras fallas es para mostrar su gloria, no para que nosotros estemos juzgando. Entonces, pues realmente debemos buscar nuestro propio perdón y la sanidad de nuestro espíritu en Dios, ¿no? Si nosotros buscamos eso, pues vamos a entender mucho mejor lo que los demás están haciendo mal también, sin hacer como juzgamientos. Pero recuerden que eso es algo que podemos lograr solo por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Porque por nuestras propias fuerzas siempre vamos a estar criticando y vamos a juzgar, ¿sí? Entonces, recordemos que es doloroso, ¿sí? Yo sé que es doloroso quitar esa viga de nuestro ojo, porque reconocer, o sea, nuestro ego no nos permite reconocer nuestras fallas, no nos permite reconocer, y es doloroso quitarnos esa viga de nuestro ojo. Pero solo cuando quitamos esa viga, la viga de nuestra petulancia, podemos entender realmente con humildad la astilla que puede tener nuestro hermano, y así podemos ver mucho mejor desde el lugar de nuestra humillación, y así vamos a poder ayudar a nuestro hermano y vamos a poder ser útiles para la obra del Señor, ¿sí? Pero solo por medio de la humildad, ¿sí? Entonces, esa es una tarea que tenemos, ¿no? Ser más humildes y entender que todos somos pecadores, hasta los que seguimos al Señor. La gran diferencia es que después de que conocemos al Señor, pues debe haber como un antes y un después en nuestras vidas. ¿A quién de ustedes no ha transformado su vida a Cristo y no los ha hecho ser diferentes, a pesar de que seguimos fallando? ¿Sí? Entonces debe haber un antes y un después. No podemos como persistir en mantener nuestro estilo de vida de desorden y de fallas, ¿no? Y fíjense que aquí, por ejemplo, vamos a 1 de Timoteo 1, del 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, fíjense, Jesús le dio a Pablo una comprensión profunda del regalo de la gracia. Y como resultado, pues descubrió lo que significa ser receptor indigno de ese regalo. Que realmente, pues imagínense, Pablo, pero miren todo lo que hizo el Señor con Pablo, ¿sí? Y Pablo se transformó en un instrumento de amor de Dios, ¿sí? Y le habló pues a muchos sobre esto, a pesar de que él perseguía, ¿sí? A pesar de que él blasfemaba el nombre de Jesús, pero Jesús con sus imperfecciones o sea, imagínense qué podría pensar la gente después de ver a Pablo que perseguía a la iglesia, ¿sí? Y verlo hablando de ese regalo de la vida eterna para los demás, de ese regalo de esperanza. O sea, pues, oiga, el Señor si transformó a Pablo, pues a nosotros también nos transformará, y por eso también nos usa a nosotros. Oiga, si transformó a este loco, ¿sí? Porque ni les quiero contar, ¿sí? Aquí nos demoramos, ¿sí? unos buenos días contándoles de mi vida. Pues puede usarnos realmente para servir de la forma que Jesús quiere que sirvamos, por medio de mostrar su gracia en nosotros. Entonces, pues, cuando entendemos esa gracia, recibimos siempre pues amor en vez de condenación, y vamos a recibir misericordia en vez de juicio. Entonces, hoy es el día para que celebremos esa gracia inmerecida que Dios nos ha dado, y que busquemos la manera de demostrar esa gracia a los demás. Que le mostremos esa gracia a todas las personas que nos rodean, ¿sí? Recuerden que si nosotros conocemos la palabra, pues ese es un agravante en el juicio, porque nosotros conocemos. Los que no conocen, pues no es que estén justificados, pero es un atenuante, ¿no? Entonces, no olvidemos que conocer al Señor nos genera pues una responsabilidad en alguna medida, ¿sí? Y pues es importante que sepamos que estamos llamados a saber discernir sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el que apoya en alguna medida el pecado, pues no será tomado como inocente. Debemos temerle a Dios, ¿no? Porque el Señor es el principio de la sabiduría. Y como dice en Proverbios 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza del Señor. Y el Señor es el principio de la sabiduría. Y a esto es a lo que se refiere cuando dijo: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Porque el perro vuelve a su vómito, y el cerdo, después de ser lavado, vuelve a revolcarse en la suciedad. Entonces, esto es a lo que se refiere cuando nosotros conocemos su palabra, pero persistimos o no queremos dejar nuestro pecado a pesar de conocer el Evangelio. Entonces, no podemos ir por el mundo como ignorantes, ¿sí? Haciéndonos creer a nosotros mismos que no conocemos qué es lo que es realmente bueno o es malo, porque la voluntad de Dios es que le obedezcamos, usando nuestro libre albedrío, pero usándolo para bien, usándolo para obedecer la palabra. Y en Santiago 1:5 el Señor nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Entonces, pues, Él nos va a dar esa sabiduría, ¿sí? Porque el reino de los cielos es esa perla, es ese tesoro, ¿sí? Y nosotros somos también una perla de gran valor para el Señor, ¿sí? Como lo dice en Mateo 13, del 45 al 46. Y el Señor pagó el precio más alto por nosotros. Ahora
¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el reino de los cielos? Y pues esta enseñanza me recordó también esa parábola, la parábola de los dos deudores. Si alguien nos quiere ayudar a leer Mateo 18 del 23 al 25. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pague la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Dijiste hasta el 25? No, hasta el 35. Perdón. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, de toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Fíjense, una actitud hipócrita, ¿no? Clamamos, pedimos clemencia para que nos perdonen nuestra deuda, pero nosotros somos incapaces de perdonar la deuda que tienen hacia nosotros. Y pues bueno, de verdad que tenemos que ser más humildes, ¿no? Porque aquel que se humilla será enaltecido y aquel que se enaltece será humillado. Así que, hermanos, clamemos para que podamos sacar la viga de nuestro ojo y que podamos ser más humildes. Que el Espíritu Santo nos dé esa conciencia de pecado y que entendamos que solo reconociendo nuestras faltas podemos entender a nuestros hermanos y podemos ayudarlos y servirles realmente de la forma correcta, ¿cierto? Y entender que por nuestras propias fuerzas no podemos superarlo. Pero si se lo pedimos al Padre, si pedimos el Espíritu que nos prometió, Él va a orar en nuestras vidas y va a hacer de nuestro corazón un corazón menos duro, para que realmente no juzguemos con menos juicio a nuestro hermano, ¿sí? Y que realmente podamos ayudarnos como congregación. Y pidámosle al Señor también que nos dé discernimiento para que podamos reconocer cuando estamos obrando mal. Solo pensemos en esto, pensemos en el momento de nuestro juzgamiento, cómo queremos que el Señor nos juzgue. Vamos a ponernos en pie. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la vida, Señor. Gracias porque tú nos permites, Padre bueno, entender que tú solo quieres que nos amemos los unos a los otros. Así como tú nos amaste, así como tú tuviste misericordia, Señor, con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones, porque tú conoces nuestros corazones, Señor, y quieres que realmente seamos esa iglesia que tú anhelas, ese cuerpo tuyo, Señor, ese cuerpo de Cristo que funciona de forma articulada, sin juzgamientos, porque el brazo no está juzgando lo que hace el pie, o el pie no está juzgando lo que hace el ojo. Así que, Señor, ayúdanos, Padre, a darnos cuenta que necesitamos ser humildes de corazón para que podamos servir mejor para tu reino, Señor, y que en nuestro lugar de humillación podamos reconocer que somos pecadores, Señor.
Sabemos que no somos dignos de esta gracia maravillosa que tú nos has dado, pero tú, Señor, quieres lo mejor para nosotros, tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, bendice a tu iglesia, Padre bueno, y darnos la sabiduría que nosotros necesitamos, Señor, para que más personas te puedan conocer y puedan entregar su vida para ti, Padre bueno. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo, Señor, para nuestros hermanos, Señor. Bendice a tu congregación, a tu iglesia, Padre bueno, en todo momento, y ayúdanos a ser obedientes a tu voluntad. Amén.